sobre las aplicaciones clínicas, pero ahorita lo vamos a revisar brevemente. Bien, creo que ya tengo aquí un buen grupo, así que me vengo para acá y me dicen si tenemos pantalla. Ya también tengo una. Me molesta. Bien, entonces me voy a venir por aquí. Vamos a poner el puntero y agregamos a María Fernanda. Listo. Les había explicado en cardiopatía isquémica que el tratamiento de la cardiopatía isquémica se basa en dos partes, ¿verdad? Una es donde hablábamos de tratar por medicamentos, reperfundir los vasos sanguíneos, y que el daño en el endotelio, pues al final lo que producía es, además de la oclusión y la formación del trombo, era aumento de más bien dicho, el crecimiento de un trombo y la oclusión de ese vaso sanguíneo. Entonces, en fisiología, no debemos de recordar de la famosa triada de Virchow, y que Virchow lo que hizo fue describir aquellos factores predisponentes a trombosis. Y se recuerdan que uno de los factores de riesgo para la cardiopatía isquémica, hablábamos de estados protrombóticos o estados genéticos que favorecen la formación de trombos. Y estos estados, que es lo que consideró Virchow aquí, hablamos de estados hipercoagulables, por ejemplo, y aquí tenemos un ejemplo de cuáles pueden ser, desde tumores malignos, embarazos, tratamiento con estrógenos. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con los pacientes que están tomando ciertos estrógenos, o que se están regulando o ciclando, porque eso favorece el riesgo de trombosis. Aquellas que se describen como lesiones en la pared vascular, y miren, aquí tenemos lo que estuvimos platicando ya esta semana, arteriosclerosis, ¿verdad? Éstasis circulatorio, que es otro factor importante. Y aquí lo que vamos a ver es disfunción ventricular izquierda, que es también una de las cosas que estuvimos platicando también en cardiopatía isquémica. Entonces, sí, obviamente se relaciona esta triada con esos factores de riesgo protrombóticos que tienen o que podemos tener algunos pacientes ya con lesión endotelial secundario a la hipertensión y toda la serie de procesos que se vienen a continuación. Y se acuerdan, también vimos el ejemplo de unas ilustraciones de los vasos sanguíneos donde se formaban trombos. Entonces dijimos que hay una lesión tisular, ¿verdad? Entonces dijimos que en los vasos sanguíneos o en el endotelio había una respuesta inflamatoria, y esto está asociado mucho con estrés oxidativo también. Y hay otro factor importante que favorece la formación de trombos con mayor inflamación, que son los procesos infecciosos. Y aquí lo que sucede es que se activan un montón de sustancias, proteínas y sustancias proinflamatorias que tenemos enlistadas aquí, y que estas lo que hacen, además del factor tisular, activar la cascada de la coagulación. Y tenemos muchos de los componentes que estuvimos mencionando, como de las sustancias vasoactivas, y que tienen participación en el endotelio, ¿verdad? Y activación de esta cascada hasta la formación de un trombo. El problema es que esto, pues vamos a ver nosotros que se dan por ciertas fases, y pues tenemos una respuesta ante el estímulo de ese trombo y la activación de esa cascada de la coagulación hasta la respuesta fibrinolítica. Fisiológicamente nosotros tenemos la capacidad de formar un trombo, por supuesto, porque en la lesión endotelial, y automáticamente tengo mecanismos que me van a ayudar a controlar
esa activación de la coagulación. Solo para refrescar aquí, tenemos una cantidad de sustancias, como dijimos, ¿se acuerdan que hablamos de prostaciclinas? Y hay algunas de estas sustancias que se conocen como activadores de fase aguda. Bueno, entonces la hemostasia, tenemos que recordar por definición que es el cese de la pérdida de sangre de un vaso sanguíneo y que está dañado. Entonces ya hay un daño o una lesión. Entonces, el primer mecanismo reflejo que tiene ese vaso sanguíneo es la vasoconstricción. Y esa vasoconstricción, se recuerdan ustedes que empieza a generar esos cambios. Y si nos recordamos de aquellos vasos sanguíneos que tienen cambios estructurales, ¿verdad? Hay remodelación de ese vaso, por ejemplo, o una capa lipídica, que fue lo que estuvimos mencionando. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Esa vasoconstricción va a producir más, posiblemente, activación de adhesión plaquetaria. Entonces la hemostasia, tengo que recordarme yo que se divide, digamos, en dos fases. Una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria. En la primaria, entonces, lo que nosotros vemos como primer estímulo o la primera activación para esta es la adhesión y la agregación plaquetaria. Entonces se recuerdan que aquellas lesiones en los vasos sanguíneos lo que producían era adhesión plaquetaria, y lo que sucede es que entonces estas plaquetas empiezan a adherirse. Estas plaquetas adheridas empiezan a activar más sustancias para llamar o reclutar más plaquetas y tratar de formar un tapón plaquetario primario. Estas plaquetas, cuando ya están activadas, estimulan a todo el sistema de la cascada de la coagulación. Y así es como empieza a darse todo este proceso y pasamos a la fibrinoformación, que es parte también de la hemostasia secundaria. Entonces aquí lo que sucede es que esta serie de procesos o de eventos, cuando ya se activan esta cascada, lo que producen es trombina o un factor 10 activado. Esta se convierte en fibrinógeno soluble en fibrina, activa más plaquetas y lo que hace es generar más formación de trombina. Cuando se produce la cicatrización de la herida o la lesión de ese vaso sanguíneo, pues se supone, ¿verdad?, que lo fisiológico sería volver hacia la normalidad. Entonces, este coágulo de fibrina se degrada y eso es lo que nosotros llamamos fibrinólisis, cuando se degrada ese coágulo. Esa es la hemostasia normal, ¿verdad? Van a haber factores o van a haber circunstancias o condiciones que pueden acelerar cualquiera de estos procesos o incluso inhibirlos. Y una patología importante de estos procesos es la coagulación intravascular diseminada. Bueno, entonces aquí vemos lo que la doctora agendó como parte de la plática, los puntos importantes de los medicamentos. Entonces, vamos a recordar que en la formación de la lesión en el endotelio y la adhesión plaquetaria tenemos nosotros. Estas plaquetas se unen y necesitan de ciertas proteínas para atraer, como dijimos, la activación de esas proteínas para atraer más plaquetas y que éstas se adhieran y forman conexiones, podríamos decir, que es gracias a estas glicoproteínas. Y vean aquí estas fuentes de glicoproteínas, especialmente 2B y 3A. Recuérdense de eso porque es uno de los sitios clave para la acción de algunos de los fármacos que vamos a ver a continuación. Generan toda una activación de estas liberación de proteínas para que se adhieran más plaquetas, y esto lo que hace es más activación. Recuérdense, está el tromboxano A2, por ejemplo, el 2A activado, y empiezan a activar a la cascada de la coagulación. Entonces lo que vamos a ver nosotros es que estas plaquetas que se empiezan a adherir, dijimos que hay un estímulo fisiológico, ¿verdad?, que mantiene regulado a este mecanismo. ¿Se acuerdan del óxido nítrico? Produce vasodilatación y aquellos factores protectores también, ¿verdad?, que evitan esos cambios en el vaso. Pero cuando hay una pérdida en ese balance
y se genera una estimulación, hay una constante activación, porque hay placas, ¿verdad? O lesiones en el endotelio, se forman entonces, empiezan a formarse esas adherencias plaquetarias, más sustancias inflamatorias. Y vean, aquí tenemos un ejemplo entonces, qué es lo que sucede en la placa ateroesclerótica o aterogénica, ¿verdad? Y la respuesta celular que tenemos aquí, en una placa estable y en una placa inestable. Y lo que vamos a ver es que esa plaqueta se adhiere, pues por esa misma reacción inflamatoria, principalmente a monocitos. Y estos monocitos lo que hacen es que atraen más a esas plaquetas. Hay más inflamación, hay factor tisular, ¿verdad? Que lo que hace es generar más activación para trombosis y algunas otras sustancias, las metaloproteinasas también, ¿verdad? Lo que hace es desestabilización de esas plaquetas. Y miren, aquí tenemos la respuesta que se da en esos dos momentos, ¿verdad? De la respuesta fisiopatológica del endotelio con una placa ateroesclerótica. Dijimos aquí, por ejemplo, que tenemos esta placa que podríamos decir que es estable y aquella placa inestable. Y vean lo que hemos estado mencionando. Entonces hay más activación plaquetaria, ¿verdad? Más reclutamiento de esos monocitos que atraen más adherencia plaquetaria, remodelación del vaso sanguíneo, ¿verdad? La disfunción endotelial. Y por otro lado, más angiogénesis, más estrés oxidativo, más apoptosis, proteólisis e inflamación. Entonces, si se dan cuenta, uno de los mecanismos comunes es la respuesta inflamatoria. De cualquier manera, se van a generar estos cambios. Y eso es lo que yo quiero evitar. Entonces, se dice que se da a través de ciertas fases. Se han denominado fases de iniciación, de amplificación o propagación. Y estas fases es como hasta el punto culminante, que es la formación del trombo, ¿verdad? O trombina, y eso es lo que ya ocluye a esos vasos sanguíneos. Vamos a ver que van a haber sustancias, proteínas, principalmente, y factores de la coagulación que van a intervenir en cada una de esas fases. Recuérdense de esto porque pudiera ser que en alguna pregunta de examen les hicieran énfasis en este apartado. Ahora bien, lo vamos a escribir aquí. En la fase inicial, pues hablamos de antiagregantes plaquetarios. Entonces, una pregunta de examen fuera, los antiagregantes plaquetarios, ¿en qué fase de la coagulación intervienen? Entonces, ustedes ya saben que es la fase inicial. ¿Qué sucede? Dijimos que un punto importante para desencadenar todos estos procesos es la adhesión